imaginación, como que el final de la novela de Pym te deja un poco la imaginación que pasó, se termina que ven unas nubes ahí raras y que se les aparece como un ser todo blanco, ¿no? Y ahí se termina. Entonces, lo que se me hizo muy interesante de esta novela de Julio Verne es que él retoma todo y yo sabía que estaba relacionada con la novela de Pym, pero no sabía que prácticamente era una continuación de la misma. Y estuvo muy interesante que incluso en uno de los capítulos él te da un resumen de toda la novela de Poe para que tú te pongas en contexto si no la leíste. Entonces, esto se me hace muy interesante de la forma narrativa de Julio Verne, aunque desafortunadamente creo que en los textos que teníamos no estaba tan bien la traducción, y siento que eso hizo que se le perdiera un poco como la esencia, porque todos hemos leído antes a Julio Verne y sabemos que pues el tipo era súper bueno, ¿no? Escribiendo. Pero, no sé, me gustaría mucho saber ustedes, sí, sí, su spin-off, exactamente. Entonces, se me antoja mucho saber de ustedes qué les pareció, las que ya leyeron a Pym, qué les pareció esta en relación con la de Poe, eh, y qué les pareció sobre todo el final que le dio Verne a su personaje, porque también es como algo interesante que acá sí encontraron a Pym, ¿no? Y yo estaba, de verdad, yo sí esperaba que lo encontraran vivo. Y también me sorprendió mucho que el señor se me olvida cómo se llama el grandote ese, que se muriera ahí de la impresión al lado de su compañero. Entonces, pues no hay tantas como preguntas porque creo que esta reunión puede ser más relajada, como de vamos a ver a cada quien qué nos pareció. No sé si es cosa de mujeres, que justamente aquí hay puras mujeres ahorita, pero ¿qué les parecen estas novelas de navegación, ¿no? En la que pues generalmente son puros hombres los que están involucrados. ¿Qué digo? Está padre como ver ese mundo en el que tal vez una nunca va a incursionar, ¿no? No hay tantas mujeres que digan, oh, sí, me voy a la navegación y voy a comer pescado crudo el resto de mi vida, o me voy a la deriva, pero me gustaría mucho que a lo mejor pudiéramos hacer las que ya leyeron la de Poe, como hacer una comparación, qué les pareció una con la otra, qué les pareció el final que le dio Julio Verne a Pym, eh, y pues en general, ¿qué opinan de estas novelas? Y la que yo leí alguna vez fue la de Lovecraft, que es en las montañas de la locura, que también está relacionada con esta novela, pero yo ya no recuerdo qué tanto, o sea, ya no me acuerdo, porque lo leí antes, ese lo leí antes que de leer la de Pym, y la verdad ya no me acuerdo. Pero en general me gustaría saber su opinión. Entonces, Carito, para ti que eres nueva acá, generalmente, si alguien quiere hablar primero, pueden levantar su manita y yo les doy la palabra. Y, y así nos vamos. Obviamente, pues esperamos a que la persona termine de hablar y podemos dar alguna intervención si queremos. En general, hacemos primero una ronda que todos hablemos y ya después, si queremos hacer como otras preguntas o hablar, pues podemos levantar la manita ya sin tanto problema. Y pues bueno, mientras voy con Hazel, cuéntame. Pues yo ya leí igual que tú los tres. O sea, ya leí el de Lovecraft, ya leí y leí el de Poe. El de Lovecraft estoy igual porque, perdón Eli, pero no es mi máximo. Ya lo sé, es lo tuyo, el tuyo, no el mío. Lovecraft. Pero la narrativa no. Voy a hablar de la narrativa en primer lugar. Creo que Julio Verne, aún con la traducción, yo encontré otra traducción en la que les mandé, es una y tenía otra que se parece mucho. La única es que la que yo al principio había encontrado es española y esta es más neutra. Creo, o yo lo siento, como que la narración entre Julio Verne y Poe
es un poco más ágil la de Verne. A mí me pareció, yo lo sentí así. Creo que es un estilo, me parece impresionante que Julio Verne pueda o pudo hacerse un poco a Poe. O sea, yo siento que quiso seguir como la continuación, como les decía. O sea, un buen spin-off, como haciéndole un homenaje al autor que él tanto admiraba, ¿no? Me parece muy interesante cómo además manejó este resumen y mete elementos de Poe y ese ambiente un poco de misterio, que sí él lo tiene, pero es, yo siento que es más aventurero Verne a más de misterio, de terror, de miedo. Poe es más como ese misterio que te da un poco más de miedo, y aquí lo maneja bien Verne, o sea, hizo bien su chamba. Creo que tiene que ver con que, según yo, no es de los primeros, ya es de sus últimos libros, porque ya se pudo dar el lujo y la experiencia, pues se le nota, ¿no? Al escribir. Me parece interesante que no nos deja con, como tú bien dices, como el de Arthur Gordon Pym, porque ahí todo el mundo te quedas con que, a ver cómo, si le pasó algo, entonces cómo supimos qué pasó, quién lo vino a contar, o sea, cómo fue todo. Y aquí creo que esos cabos que de alguna manera quedaban sueltos, Julio Verne los agarra de una manera muy inteligente y les da continuidad y nos presenta a este hermano, ¿no? Que tiene buscando al capitán, y según yo el que tú te refieres es Dick Peters, ¿no? El que está buscando a Pym. Dick Peters, ¿no? Entonces, te presenta a este hombre misterioso que le da ciertas características, creo yo, muy estilo Poe. Entonces, creo que ya se podía dar esos lujos, Verne, después de tantos años y de tantas publicaciones, hacer esto. A mí me impresiona que aún con todos los viajes que él hizo, según yo, Verne no fue a la Antártida. O sea, sí hizo muchos viajes, pero según yo a la Antártida no fue. Entonces me parece impresionante cómo sin internet, porque nosotros ya podemos ver la Antártida sin ir, ¿no? O en la televisión, incluso antes del internet, ¿no? Pero él sin eso y solamente recuperando los relatos que le decían los viajeros, porque él era un chismosillo que toda la vida estaba pidiendo información y se la pasaba ahí platicando con todos. Me parece impresionante cómo puede tener esa capacidad de armar y de ser un visionario que podía incluso decirte qué se sentía. Porque si tú le lees, cuando tú lees el libro, realmente te sientes con frío. O sea, esos icebergs que ya vienen, que le pegan al barco, o sea, todo este ambiente que él le da parecería como si estuviera ahí, y siempre me impresiona cómo tiene esta capacidad narrativa, ¿no? De cómo lo hace. Creo que entreteje todo muy bien porque Poe, si mal no recuerdo, se le aparece como un ser blanco, ¿no? Entonces podría ser un monstruo, podría ser pues sí, yo en un inicio pensaba que era tipo un monstruo, ¿no? Yéndome un poco a Lovecraft, porque yo leí primero a Lovecraft, luego a Poe y luego a Verne, creo que lo leí en desorden. Entonces, yo sí creía que era más como este monstruo que igual y se lo comió. Y luego mi pregunta era, ¿qué le faltó a Poe? Porque entonces, ¿cómo supimos si él nos lo está contando? A final de cuentas, el libro es Narraciones de Arthur Gordon Pym. Entonces, creo que lo hace muy bien al ponernos esta esfinge, ¿no? Porque sí puede ser este monstruo que atrae cosas, pero que en realidad no es un ser vivo, ¿no? O sea, es como magnetismo, y eso es lo que es, creo yo, como muy impresionante de Verne, y de ahí que sea el padre de tanto de la ciencia ficción como de lo fantástico, porque él justifica muchas de sus cosas en base a ciencia, ¿no? Todo el rollo magnético, los polos, que incluso es mucho más estructurado, creo yo, en todo lo que se refiere a navegación. Además de que navegar sí sabía, porque se la vivía en los barcos y le encantaba,
y ya ven que ni siquiera, o sea, su mujer ahí la dejaba, ¿no? O sea, ahí te ves, bye Dios. Vete tú con tu hermana y yo me voy a viajar, ¿no? Creo yo que esa característica que tiene y esa gran inteligencia permite que sea más creíble su historia que de alguna forma la de Poe, porque Poe no tenía esa característica, este, sí, a veces dan ganas, no tenía esa característica científica. Poe es más misterio y más suspenso y no lo basa, creo yo, bueno, no he leído a todo de Poe, pero en los relatos que he leído, creo que él más bien es al suspenso y te deja muchas cosas a tu imaginación. Y si tu imaginación es medio escabrosa y le gusta el terror, pues se va a ir por ahí. Y si no, pues va a buscar algo más terrenal, pero no, nunca te da bases científicas. Y Julio sí lo hace. Julio, ¿no? Mi amigo Julius. Entonces creo que sí es un libro que me gustó mucho, me gustó más que el de Poe a mí, por ese tono, esa forma en la que cuenta todas las cosas. Me gusta que realmente cierra, o sea, cierra el libro y ya no nos deja nada a la imaginación, o sea, ya no pensamos, ay, porque creo que hubiera sido bastante traumante leer todo este libro para que no llegáramos a saber si Pim está vivo o muerto, ¿no? Entonces, ver a Pim muerto después de tanto leer el libro, creo que te hace concluir y decir, ay, bueno, sí, ya, murió, ¿no? Y entiendes por qué quién fue el que contó todo, ¿no? Me parece esta parte de Dickers Dick, que se muere de la tristeza, pues me parece muy de la época, ¿no? O sea, como que hacían esos lazos de amistad, obviamente por el tiempo que llevaban en una travesía tan grande en el barco y en todo lo que sufrían o gozaban, como se le quiera ver, ¿no? Ellos lo gozaban, nosotros lo veríamos ahorita como sufrir, porque no creo que todos aguantáramos el todo las cosas, ¿no? Las peripecias, la, la falta de de víveres, el frío, o sea, todo eso creo que ahorita sí nos sería como un sufrimiento, aunque como bien Verne lo gozaba, ¿no? Entonces creo que eso te permite hacer lazos de amistad más fuertes y entonces entendería por qué en esa época te mueres por un amigo. Digo, creo que, bueno, no sé ustedes, pero yo así como morirme por todos mis amigos, la verdad es que no. Sí hay algunos por los que digo, ay, bueno, sí, si se muere, sí me daría muchísima tristeza, pero así morirme, pues sí está como más difícil, ¿no? Entonces, sí me gustó mucho el libro y me parece interesante. Creo que el otro que también tiene que ver es el del Capitán Ateras, ¿no, Maru? Es el otro que tiene relación. Ah, no sabía de ese, pero ahora mismo investigamos. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo, es algo del Capitán Ateras. Así ya se llama, Ateras. Ateras. Ahorita voy a investigar Ese y tiene despacio. que ver es de Julio Verne y según yo, ese también tiene relación o tiene algo que ver con Poe, si no me Ok. falla mi información. Como que sí estaba bien traumadito con Poe, ¿verdad? Sí. Porque yo no conté las veces que lo mencionó, pero siempre decía de nuestro hermoso novelista, del famoso Pero poeta, es que, de bla, bla, ¿viste a qué hora? bla. ¿Viste cuándo lo conoció? O sea, realmente no se llevan tanto, porque lo conoció cuando tenía 20 años. Entonces, cuando él nació, Poe tenía 20 años. Así es que más o menos, y Poe no duró tanto, duró 40. Así que digamos que solamente tuvo 10 años para conocer su obra, ¿no? La obra de Poe antes de que muriera. Y creo que en esa época tampoco había tantos escritores que No, estuvieran a la mano de ese tipo, ¿no? Entonces, sí es interesante ver, porque además está del otro lado del charco, uno es americano y el otro es europeo, ¿no? Entonces, sí sí. es interesante que Verne al andar por todo el mundo y ir de aquí para allá y pues ya era más del mundo que de algún lugar. Pero bueno, eso es todo, gracias. No, a ti. De hecho, sí estaba muy interesante también cuando va a la otra isla que le dice al otro señor que cómo puede vivir ahí.
Él ya estaba desesperado por salirse de esa isla y el otro que estaba bien feliz con su familia y todo, ¿no? Y yo me imagino que ese personaje principal sí está como basado en él. O sea, yo sentí que era Julio Verne que nos estaba relatando todo. Sentí que él tenía como ese carácter, no sé, como de que yo todo Como, lo puedo. Y como, de que como el protagonista que siempre soy mala con los nombres, el que está relatando toda la historia, sí. y el que les paga para a El los que les da Jung, marineros, Young, ¿no? Algo así. Jeong, Jorling. Jorling, algo así, ajá, él. Se me hacía como que estaba hablando Verne ahí, o sea, yo lo sentía muy como en su papel. No sé si realmente se haya basado en su propia personalidad o no, pero se me hacía como que él te lo decía tan natural, su personaje, que yo decía, ese es el mismo Verne que está hablando, ¿no? Y la forma en cómo se expresaba, como les digo, de Poe y todo, dije, a lo mejor estaba realmente escribiendo como lo que él pensaba, se sentía muy natural. Pero es Y, que, bueno, nosotros acabamos de leer en el otro club ajá, a Mistress Branica. Y Mistress Branican, que también va, pero ella bueno, es el único libro, por si a alguien le interesa, ajá, que la protagonista es mujer. Eso es interesante, porque él no mm, tiene más que hombres, ¿no? Como en este. En sí, esa es una mujer. Y ahí viaja, pero hacia Australia. Y ahí también tiene este rollo de pérdida. Entonces, como lo acabo de leer en junio, me sabía un poco a ese. O sea, un poco. ah, ya necesito leer más al señor Verne, pero Dios mío, necesito más, o más horas en el día, o más años de vida, no sé, o más ojos aguantadores, porque está cañón todo. Stephanie, me da mucho gusto verte por acá. Y qué bueno que Hola. pudiste terminarlo. Sí, no, yo me fui con el audiolibro porque con los brazos llenos a todo, ahora no tengo cómo. Pues te quería así producirme un poco, pero no. Ya aparecí despeinada, dije, bueno, ya aquí, ya. Cuando me acordé que se graba, ya dije. Ay, no te Eh, preocupes. me gustó el libro. Yo de verme ya he leído Viaje al mundo en 80 días y Castillo de los Cárpatos, y creo que nada más. Y pues ya sabía, ¿no? Cómo es con Verne. Con el Castillo de los Cárpatos fue como un puño en la cara porque tú entras buscando algo como gótico, sí, pero también algo medio sobrenatural, ¿no? Un elemento de horror, algo así. Y no, es solo ciencia, entonces ya sabía que no iba a suplir mis necesidades conspiranoicas sobre la Antártida, esa novela. Entonces, no estaba desesperada porque pasara algo, eh, pues, fantástico, ¿no? Sí querías que avanzara más rápido la narración porque, pues, se enfrasca en muchos detalles náuticos y, pues, vocabulario que yo ignoro, ¿no? Entonces, a veces sí tenía que buscar como para saber en qué parte del barco estaban trajinando, porque pues especifica mucho, ¿no? Pero pues era eso, yo sabía que Berna solamente iba a darnos ciencia, ¿no? De hecho, la esfinge magnética fue algo más o menos, que más o menos encaja en lo conspiranoico, ¿no? Porque, bueno, ¿qué hace una esfinge? Que por la estructura de la roca y tal, parece que fue tallada hace milenios y milenios y milenios, y por qué es un imán, ¿no? Tan grande, ¿no? Entonces ahí al final él dice, bueno, y aquí ya los que quieran continuar hablando sobre esto, o sea, como que dice, ya puse este elemento, entonces ahí el que se aviente, que la siga, que con su creatividad la siga, ¿no? No he leído a Lovecraft, imagino que pues va a traer algo más así animalesco, ¿no? Ya Hazel habló que era un monstruo. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Qué más? También me pareció más fluido que
Poe, por lo menos para mi gusto, ¿no? Y también sentí que esta novela fue más fluida que que por ejemplo Viaje al Mundo en 80 días, sí que me costó más, porque era un poco más aparatosa, ¿no? De que llegamos a tal parte y conocimos a tal y este barco zarpaba a tal hora, pero entonces, bueno, así como un poco complicado, ¿no? Eso lo sentí que fluía más y también se trata de un viaje. ¿Qué más? Sí, también me llevé las decepciones, ¿no? Cuando, bueno, tierra a la vista, yo, ¡ay, Dios mío! También me sentía ahí en ese barco hacía meses, ¿no? Cuando dicen, ay, no, no era, era una hembra, ay, cosa tan horrible. Sentí la decepción. Claro que la decepción de una persona en esa situación sería nefasta, pero bueno, sí. Tragos amargos que da el autor. Me gustó el libro. eh, y también cuando este mestizo grita, dije, ay, no, ahí está este pin. Y dijeron, sí, estaba ahí porque llevaba el fusil en bandolera. Yo, ay, no, ya, apague y vámonos. No, qué frustrante, ¿cómo lo van a encontrar así? Hubiera preferido que no lo hubieran encontrado. Tener la esperanza de que estaba vivo en algún lugar con extraterrestres blancos, alguna cosa. Pero bueno, fue, fue muy redondo y encaja perfectamente con el primero y también cuando empieza. Y bueno, y en este capítulo vamos a hablar de la obra de Poe. Y yo, bueno, esto parece una clase. Pero bueno, sí refresca la memoria. Entonces yo, ay, sí, cuando estaban en el barco, ay, sí, recordé lo de que tuvieron que recurrir al canibalismo, ¿no? Y el verdadero nombre era tal, o sea, es hermano de este, precisamente el que está dando problema aquí. Yo, bueno, un poco de pimienta aquí a la historia. Y cuando encuentran el barco de los que se amotinaron, la chalupa, ¿no? Claro, cuando dicen, no, y encontramos la chalupa destartalada, yo, ay, el imán. Y no tenía cosas, y yo, ay, no, qué horrible. Estar ahí navegando y ¡pah! Todo sale volando y todo el mundo al agua. Entonces, bueno, me gustó. Fue creativo, fue interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad es que se me hace como sus salidas creativas, pero como dicen ustedes, pues siempre científico. Igual y quiso ahí medio poner algo extraño con que el aparato o la forma esa tuviera forma de esfinge, ¿no? Pero igual se nota también que Verne no era una persona que se fuera hacia lo raro, paranormal o estas cosas. Entonces, se me hizo muy bien la forma en que él lo resolvió. O sea, aparte imagínense todo el proceso creativo que tuvo que pasar para escribir eso y decir cómo lo voy a resolver. O sea, cómo hizo de que la canoa estaba hecha de otro material que los indios habían usado para que no tuviera metal y entonces no tuvieran la misma suerte que le pasó a la Hellbrain, ¿no? Es como, o sea, me gusta mucho esa forma de él de hilar historias que saca cada cosa súper creativa y eso es algo que a mí me encanta de Verne, porque como decía Hazel, pues era un visionario, o sea, ese tipo era un visionario porque él decía cosas y escribía cosas que a veces ni habían existido y él lo vio antes de tiempo, entonces es algo muy interesante como de decir, eras un viajero en el tiempo o algo así. Es como súper bonito, pero y aparte de darte cuenta de que no, simplemente realmente era como súper científico y como que tenía esa visión de futuro, ¿no? Y de cómo iba evolucionando pues la tecnología y la vida en general. Esto se me hace muy interesante. Y a mí sí me gustó que nos diera un resumen de la novela de Poe, porque pues aunque la leí creo que fue el año pasado, pues no siempre te acuerdas de los detalles, entonces se le agradece porque también si hay gente que no la había leído, pues te contextualiza y no te deja así como a la deriva, como diciendo, pues sepa la chingada que está hablando, o quién era Pim, o así, ¿no? Entonces te da un resumen para mí súper bueno además,
y estuvo muy chido. Bueno, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó, me gustan los dos. Me gusta Verne y también me gustó lo que hizo Poe, pero ahora voy con Eli. Sí, retomando eso del resumen, a mí también me gustó el resumen, sobre todo porque eso le da una individualidad al libro de Verne. O sea, igual tú no leíste el de Poe y no tendrías por qué, porque se supone que no es como decir Arthur Gordon Pym 1 y Arthur Gordon Pym 2. No, o sea, son libros totalmente diferentes, de autores diferentes, que se relacionan porque Verne quiso así retomarlo, pero está perfectamente que te diga, de lo que te estoy hablando es de que el otro libro trata de esto y te da pues ya un contexto. Yo también leí ese el año pasado, pero me costó trabajo leer el otro porque ¡ay! Está bien enfadoso para uno que no le gusta tanto las cosas marítimas, que te digan tanto de los barcos y de no sé qué. O sea, uno dice que, pues, para mí todos los barcos son barco. O sea, canoas, golet, barco, todo barco. Entonces, flota es barco. Entonces, que te dé ese resumen, a mí se me hace súper bueno porque te voy a entender, sobre todo que te lo hace más digerible, porque sí, la forma de escribir de Verne, a pesar de que igual me costó un poco, pero se me hizo menos pesado que el de Poe. Para mí, de los 3 libros, el que más me gustó, obviamente, es el de Lovecraft, que por cierto, hoy es su cumpleaños, porque aparte te cuenta cosas muy diferentes. Creo que primero podrías leer el de Poe y luego el de Verne y después el de Lovecraft, porque allá te platica de otros terrores. Ahí te dice exactamente qué es lo que hay allá en la Antártida y esto, y acá solo son sospechas o alguna cosa así por encimita, pero a mí el que más me gusta pues es el de Lovecraft, luego el de Verne y luego el de Poe, por lo mismo, porque es que está bien, bien pesadito. Lo que no me gustó tanto de de Verne es que al principio como que tarda mucho en platicarte cuando están aquellas islas y lo que hacía y lo que tardó para convencer al Lengai y no sé qué. Y yo digo, ya te subiste y qué pasó en el viaje, a ver, y qué pasó con la Esfinge y a dónde vamos y si encontramos. O sea, como que de la mitad para atrás se empezó a poner mucho más interesante que todo el principio, porque todo el principio era más contexto o como más para conocer, no sé, al protagonista. Pero al final sí me gustó mucho. A mí me dolió más que hayan encontrado el collar del perro que al Pim, pero sí, al final sí me gustó un montón, sobre todo porque pues es un libro que se relaciona demasiado pues con el de Poe, pero es como digamos otra cosa. No sé, a mí me gustó mucho y yo lo leí así como con muchas expectativas porque también como acababa de leer el de Mistress Brannigan y ese libro me encantó y me fascinó, a pesar de que también hablan como de una aventura en barco y una embarcación perdida y esto, pero de verdad si lo pueden, léanlo, ese libro está increíble, está muy padre. Tiene muchos reveses que al final luego dices, ¡ah, no manches! ¿Cuál es ese el que leyeron de Verne? Mistress Brannigan. Ah, déjalo. Sí, Yo está todavía muy no bueno. Sí, entonces yo lo leí con esas expectativas y creo que por eso de repente me costó un poco agarrarle el rollo, pero sí, al final sí me gustó, pues, porque ya leyendo los 3, dices, ah, no manches, qué chido. O sea, está padre leer los 3, aunque cueste un poquito de trabajo, pero si le quitas las cosas de, digamos, paja de toda la cosa marítima, al final la historia está muy buena, porque está muy increíble que 3 autores hayan hecho como, sin querer, digamos, algo que se relaciona, ¿no? Está muy padre. Y bueno, esa es toda mi opinión. Muchas gracias. Además, sí tiene esos momentos así como de, no, como que sí te da esos giros
que no necesariamente tiene que ser algo tan estruendoso o algo tan escandaloso para así dejarte así de no, como cuando este señor, o sea, cuando dice quién era, que ya más o menos te lo venías como dilucidando de que tenía algo que ver con Pim, pero ya cuando te empieza a decir eso y luego cuando te dice que al que mató no se llamaba así, sino Asai, que era hermano del Y eso otro. está bien increíble. Cuando dice que era hermano del otro, dije, no. Sí. Sí, como que esos giros que no necesita demasiado drama ni nada para dejarte un poco así como, wow, o sea, no es como un giro de tuerca súper enorme, pero te mantiene como la emoción y dices, bueno, está bien, ya me cansé de andar navegando con estos cabrones, pero bueno, ya me diste algo más, bueno, ahí voy. Y yo también ya quería saber qué había pasado con el chingado Pimer, así como, no, ya, por favor, o sea, está vivo, está muerto, ¿hasta dónde más al chingado sur tienen que ir para encontrarlos? Sí fue un poco como desesperante, pero pues me imagino que es como cuando uno viaja y dices, ¿cuánto me falta para llegar? No, pues 15 horas, no, pues bueno, ¿cuántas horas faltan? 14, así estás, ¿no? Hasta que ya descubres qué pasa y dices, ay, bueno, valió la pena la espera. Yo sí sentí que el libro fue eso, como un viaje muy largo, que yo también sentí que ya estaba cansada, ya me sentía con hambre y ya sentía harta de comer focas y pingüinos, pero al final sí sentí como esa recompensa pequeñita de, ay, gracias Verne, porque a mí siempre me ha gustado él, o sea, me gusta mucho y siento que es como leer a alguien que siempre te va a garantizar algo bueno. Entonces, eso estuvo chido. Voy a leer el que dicen. Eri, Hola. ay, hola. Ay, bueno, pues ¿por dónde empezar? Creo que soy la única que no había leído a Verne. No, ¿es tu primer libro de Verne? Es mi primer libro de Verne. Yo estaba bien, pues como muy renuente a la fantasía. Yo decía, fantasía, no. De hecho, también todo el mundo ama, por ejemplo, Harry Potter y yo jamás he leído Harry Potter. Entonces, siempre he estado muy apartada de la literatura de fantasía. Entonces, pues no había leído a Verne, sí una cosa que otra, por ejemplo, La Isla del Tesoro. También leí Las aventuras de Gordon Pym cuando lo leyeron aquí en el grupo y no me encantó ese libro, me cansó, me mareó, no me gustó, o sea, sí reconozco que fue un buen libro, pero pues no llegué a conectar mucho con esa historia. Y de hecho, ahora que leí a Verne, pues sí agradecí ese capítulo en el que hizo un recuento de esa historia, porque pues la verdad ya no me acordaba prácticamente de nada, o sea, sí, como que del principio, pero por ejemplo el final estaba como muy, muy olvidado para mí. Y lo agradecí porque me gustó y me sirvió bastante que nos recapitulara esa historia. Y bueno, ahora es otra cosa muy diferente porque pues sí me gustó bastante. Se me hizo muy pesadito, muy, muy pesadito, por lo mismo que comenta él y así de que, ay, o sea, ya párale de tanta cosa marítima, ya vi que pasaron, no sé, tantos días y ya llegaron, porque pues, ¿dónde está la esfinge? O sea, yo lo que quería era como que apareciera la dichosa esfinge y la verdad ya me estaba desesperando, que estábamos, pues ya que iba, no sé si en el 90 y tantos % y la dichosa esfinge no había aparecido más que en un sueño. Lo soñó pues el protagonista, el narrador, Jorlin. Dijo, soñé con una esfinge y yo dije, ¿qué? ¿Nada más es eso? No, tiene que haber algo más. Y bueno, ya al final, pues sí, ya hubo una forma muy inteligente de parte de Verne de introducir ahí la esfinge y explicarnos pues que en cierta forma viene a representar el gigante en el que quedó como atrapado Pym y pues sí le da una forma muy, muy científica y muy lógica de que quedara, bueno, me gustó que quedara el pobre Pym ahí, así como decía el otro, el Hunt, pobre Pym, pues sí, no sé, no me gustó que terminara así, le dio un final muy, muy triste. Yo bueno, que no me había gustado la obra de Poe, sí lo había visto como un héroe,
¿verdad? Hasta cierto punto. Y ahora pues ese final, pues no me gustó para nada. Me gustó mucho el personaje de Hunt, que después resultó que era Peters. Me gustó mucho su personaje, alguien muy leal, alguien capaz de bastantes cosas, de arriesgar su propia vida por los demás. Con el hermano del otro que mató, pues a lo mejor porque se sentía en deuda, no sé, pero siempre fue leal al capitán y a Jorlin, que fueron los que como que lo acogieron ahí en el barco, ¿verdad? Entonces me gustó, fue mi personaje favorito. También me pasó un poco como comentas, Maru, de que en algún momento yo sentía que Julio Verne me estaba contando esa historia y yo decía, este es Julio, o sea, él, pues sí, obviamente, porque pues él imaginó, ¿no? Fue parte de su creatividad lo que estuvo ahí, entonces creo que es lógico que en algún momento sintiéramos que era él el que estaba diciendo yo hice esto y no sé, me gustó bastante esa parte. El final, bueno, pues el final no sé, como que ni fu ni fa, no me pareció la gran cosa, o sea, después del final de Pin, pues ya como que decía, o sea, ok, ya encontraron a los otros, qué bueno que los encontraron vivos después de tanto tiempo, qué mal que Pin terminó allí, y su amigo también que cayó ahí muerto de la impresión, y pues ya lo que pasó después dije que, ok, pues ya, no es nada ni bueno ni malo. Y la parte donde menciona pues que él ya contribuyó con esa historia, con su parte en esa historia después de Poe y deja abierto para que alguien más continúe con esa parte, pues me parece muy, muy genial, la verdad. No he leído el otro libro que mencionan de Lovecraft. Sí lo había escuchado mencionar y críticas buenas, entonces pues probablemente lo lea o lo vamos a leer aquí en el grupo, no sé. Sería una No creo buena. porque es que ya lo leímos. No me Ok. acuerdo si fue, ya tiene tiempito, yo creo que tiene como 2 años que lo leímos, porque ese fue el primero que leímos, hasta después nos enteramos, o al menos yo me enteré, que era una como trilogía, se considera. Ajá. Pero sí te lo recomiendo. O sea, a mí sí se me hace muy bueno Lovecraft. A mí sí me gusta, pero porque a mí sí me gusta como su universo ahí todo raro, porque él es Ajá. raro, ¿no? Como un Poe, Sí. pero raro, más excéntrico, más como de monstruos marítimos, porque él hace mucho como esos monstruos, pero mucho bajo el mar y todo eso. Sí, sí me llama la Sí te lo atención. recomiendo. Sí, Yo creo está que muy sí bueno. lo voy a leer. ¿Cuándo? No sé, porque pues la verdad es que, híjole, nos falta vida para leer todo lo que quisiéramos, pero pues algún espacio de encontrar para leerlo y ver qué tanto también se relaciona con lo otro, porque la verdad la forma en que Verne relacionó su historia con la historia de Poe, pues a mí sí me encantó, que también tiene que ver, porque pues bueno, Verne ya era un experto en este tipo de narraciones y Poe creo que fue la única novela que escribió, entonces pues es bastante bueno. Sí, muy bien. Ya no me acuerdo mucho de ese de las montañas de la locura, pero sí recuerdo que me gustó, o sea, me gustó mucho. Y no estoy segura, pero no sé, en mi mente esa frasecita dice que Lee, siento que esa sí Lili. ajá, creo que ese sí lo leí en el de Lovecraft, ¿verdad? Porque siento que, ajá, creo que esa frase sí la dicen en el libro de Lovecraft. Entonces ahí es Sí, donde, tequelili. de que Lily, ajá, entonces es como, ay, eso fue lo que sí me hizo clic, de que eso lo había leído en Lovecraft, desde que leí el de Poe. Entonces, sí, yo creo que cuando tengas chance de leerlo te va a gustar. Sí, bueno, ya así como comenta Eli, también a mí me pareció muy triste que encontraran el cadáver del perrito. ¿Tigre se llamaba? Creo que sí, Tigre. De Tigre. Pero luego después también como que lo reivindicó en cuanto menciona que los nativos le tenían miedo a una criatura blanca o algo así. Creo que le tenían miedo a todo lo blanco, de hecho. Y Tigre era blanco y estaba rabioso. Entonces yo dije, bueno, ese Tigre dio su buena su buena participación en esta historia. Amo los perritos. Ay, sí, yo también. Yo también cuando encontraron su collarcito dije, oh, pobre. Sí dio más tristeza, creo. Muchas Así. gracias. Stephanie, ¿querías mencionar algo?
Sí, sí, que cuando estaban hablando del perrito, pues a mí también me gustan los perritos, pero pensé que el perrito y el hallazgo del hermano del capitán fueron dos cosas como muy surreales, ¿no? En la historia. Porque dije, bueno, primero, bueno, tener que creerle a Poké que el perro sobrevivió a esa travesía en barco y bueno, que tenía rabia, que no tenía rabia, que quedó muriendo de hambre y sed ahí debajo en la bodega y sobrevivió a la humedad y tal. Ay, se despertó. Bueno, pero después resulta que llegó a la isla y cómo fue que llegó, ¿no? Yo no recuerdo que lo hayan, en el libro de Paul, hayan mencionado que el perro estaba en una de las chalupas de los indígenas, ¿no? Y bueno, y después me dice Verne que estaba en el derrumbe provocado, pero bueno, sobrevivió y pues, al final sí tenía rabia. Y después pensé, yo recuerdo, aunque eso sí no es fidedigno, claro, porque es un recuerdo vago, ¿no? Que cuando Pim estaba en la bodega del barco viajando de Estados Unidos al sur, todavía oculto y llegó el perro con el mensaje. Hay una parte que dicen que estaba acariciando al perro. Recuerdo que él estaba reflexionando sobre el cabello negro del perro, pero luego Verne me dice que es blanco, ¿no? Bueno, el caso es que el perro salvó a los que estaban ahí, a los sobrevivientes del derrumbe. Pues tampoco es que sea importante, ¿no? Pero bueno, detallitos, ¿no? Detallitos. Y del hallazgo del capitán, también pues como muy milagroso, ¿no? Pero bueno, es un libro de fantasía, como decía Erika. Entonces, pues bueno, se le acepta todo. Y, ¿qué otra cosa? Ah, sí, a mí no me gustó este personaje principal, el narrador de este libro de Verne, que recordé también ahorita que estaban hablando, porque, bueno, el capitán estaba diciendo, sí, ese Finn fue el culpable, que mi hermano se perdiera. Y yo, pero ahí enfrente tienes otro Finn que te está llevando para allá, al fin del mundo, solamente pero puede ser que están vivos, ¿no? Y bueno, y se muere un montón de gente. Eh, yo, pues no me parecía una transacción lógica, ¿no? Pero bueno, fue eso lo que me molestó, ¿no? Pues no que me molestó, sino que decía, bueno, están criticando otra cosa que está sucediendo ahí y no, como que la percepción está viciada, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la historia ni nada, solo pues la sensación que me pasó esa incongruencia, no, bueno, esa cosa, ¿no? De que hablas mal de algo que tú mismo haces, algo así. Y eso es que mientras estaban hablando ahí me acuerdo y ya. Voy a relevar a mi esposo que está con el bebé. Sí, pues igual eran como también, como decía Hazel, como cosas de la época, ¿no? O sea, antes como que estos hombres se tomaban demasiado en serio esas cosas y pues como siento que ellos lo veían como hacerle un bien a la humanidad, ¿no? Porque tú sabías que había gente que estaba perdida en el fin del mundo y ellos como marinos pues tenían como esa este, necesidad de ayudar y de salvar a esa gente que se había extraviado allá y sobre todo que pues eran familiares, ¿no? Del capitán y pues él tenía el dinero, el tiempo y los recursos y el barco para irse hasta allá, por eso incluso no quería a Jorling arriba, ¿no? Porque él pensaba en un principio que él iba a ir solo y que si en una de esas se alocaba, pues se iba a ir hasta allá, sin que nadie se lo impidiera. Entonces, bueno, al final ya la adición de todos los marinos que fueron, pues ya fue para algo más grande, pero siento que es como en esa época se estilaba mucho que ellos hicieran este tipo de misiones. ¿Qué pasó, Stephanie? Ay, creo que no. Maru, toca ya, te va.
Bueno, a mí me generó como altos y bajos. A mí yo siempre me va a gustar Verne, siempre, entonces no soy muy objetiva, pero empezó, al principio me aburrió un poco esa parte en que están en la isla, que tienen que convencer al capitán. Sabemos que lo va a aceptar, si no la historia se detiene. Entonces le hizo muy larga esa parte. Después cuando cuenta el libro de Poe es buenísimo. Ay, Julio Verne me está contando un libro que ya leí. Tipo, me puse toda cholula. Y eso me encantó porque él lo escribe con sus palabras, te refresca el libro, y cosas que yo en el libro capaz no sé si las había entendido bien, te las cuenta de nuevo de otra manera. Por ejemplo, el personaje de Dick Peters, en el libro de Poe yo no lo tenía tan, eh, no sé la palabra que usar, pero no lo tenía tan presente como está en este. No lo tenía que era grandote, que era poderoso, que era tan fiel. O sea, me pareció que era un compañero accidental del otro porque fue el que sobrevivió y que estaba ahí. O sea, no lo tenía tan eh, apegado emocionalmente a Pym como para morirse cuando lo ve muerto. O sea, no lo tenía en el otro libro así. Eh, Capaz que lo supo contar más o supo contar ese personaje mejor. Pero también la aburrió un montón con todas las cosas marítimas y estamos te decía los lugares donde estaban, y no me importa tanto, llegá de una vez, sabemos que los van a encontrar, es un libro de Verne, ya sé que los van a encontrar. Entonces como que al final estábamos como el 90% y no los habían encontrado. Yo digo, dale, no te falta tanto. Al final los encuentran y después me pareció que algunas cosas me costaron como creerlas. No me hacía la idea cómo en un barco tenés 36 marineros y tenés un cuarto específico para este tipo que levantaron de casualidad y que en realidad tampoco es un marinero y no ayuda en nada, pero él tiene un cuarto para él especial. Me costó un poco eso. También cuando hacía la descripción de la cantidad de comida que tenía comida para 3 años, yo decía, pero ¿cómo entra esa cantidad de comida en un barco, por más que pesquen? Que después, cuando quedan en el iceberg, bajan la comida, bajan la cocina. Me costó creerlo, también me costó creer al final cuando se meten en la canoa, que era una canoa, y gente mojada durante todo el día en una canoa, en agua helada, o sea, si te morís de hipotermia, no hay chance, por más vigorosos que sean esos marineros. Como que vieron cosas que me costó creerle, porque Verne siempre trata de que sea creíble lo que él cuenta, te mete alguna cosa, no sé si científica, pero trata de darle algo de verosímil y me costó un poco, pero está, obviamente que lo disfruté y esa cosa que hace de mezclar los dos libros, para mí es genial, es genial. Tomar una historia, aparte también intenta que no se aleje mucho en la forma uno del otro, que capaz que se te desdibujan en la mente quién escribió cuál, porque el narrador de este también está en primera persona, entonces son muy parecidos en la forma en que están escritas, no se aleja tanto. Así silencio. Creo que él continuó la historia de Poe, no para copiarle la historia ni para... Fue como un homenaje, me pareció, que fue como con mucho respeto, lo nombraba cada rato, lo citaba, o sea, partió de la historia o de la incógnita que deja el libro de Poe, ¿no? Que termina en una incógnita, y tiene un sentido que el libro realmente existiera y que fuera una narración de verdad, porque da muchos datos, el de Poe da muchos datos de dónde estaban, no sé qué, como si fuera algo real. Entonces es como una realidad dentro de otra realidad, eso me pareció genial, así que creo que le sobraban algunas páginas, pero en general buenísimo, siempre Verne, buenísimo. Yo también fui fan de eso, de que Verne te contara el libro de Poe y que aparte en todo el libro de Verne dijera,
Es que agarré el libro de Pym que traigo aquí, que escribió Poe. Y es que he leído este libro de Poe como 800,000 veces y todo eso. Yo decía, qué emoción ese crossover. O sea, fue algo que me encantó, ¿no? Como de dos escritores que uno ama muchísimo y verlos ahí juntos, que él haya tenido esa curiosidad. Eso me encantó porque también habla mucho como de la humildad de Julio Verne, ¿no? Como de no me importa decir aquí a los cuatro vientos que soy fan de otro escritor y que lo he leído y que me encanta y que aparte de todo me inspiré en su única novela para hacer una más de mis aventuras y todo eso. Eso a mí es lo que más me encantó de todo el libro y por eso no me importaba y por eso todas las pinches coordenadas que decía Verne, yo así como, ay, es que yo con los números, así como con los nombres de los personajes, soy re mala. Entonces yo como que, pues ya no me acuerdo de qué coordenada me quedé, pero había algunas islas, hizo que como si eran ciertas, yo las estaba googleando y yo iba viendo como hacia dónde iba su embarcación. Entonces digo, sí, a mí también se me hizo pesado porque yo tampoco soy muy marítima y tantos datos llegan a abrumarme, pero se me hizo interesante porque uno va como con ellos en el viaje, ¿no? Digo, ahora con las tecnologías, pues ya puedes ir googleando en qué isla estaba acá y no sé qué, pero se me hizo muy interesante como ese crossover. Para mí eso fue como lo mejor de todo el libro, los personajes que te haya traído otros personajes del libro de Poe para acá, que te diera la continuación y pues bueno, a lo mejor ninguno de nosotros sentía como, uy, pobre Pim, no nos íbamos a caer muertos como el pobre mestizo ahí, ¿verdad? Pero fue bonito también eso, ¿no? Como dices, la única como misión que este señor tenía en la vida era encontrar a Pim, que decía que lo veía como un hijo, y literalmente lo encuentra y cae ahí muerto. Se me hizo también algo muy, muy bonito, como simbólico y como darle esa fuerza que Verne le quería dar a Pym, que a lo mejor a uno que ya había leído Pym, como que también tampoco se me hizo mi libro favorito, que me perdone el señor Poe, que es mi escritor favorito, pero también ese libro no fue mi favorito, pero pues sí es como muy bonito leer esa que Verne lo volviera a la vida, ese libro, y pues que nos recuerde la importancia, que al final sí es muy importante porque es la única novela de Poe, y también él empezó con ese tipo de géneros, ¿no? Y aquí está la prueba, ¿no? De que Verne está escribiendo basado en Poe, entonces hay recordarnos mucho de la historia de la literatura y que en este caso Poe era un referente y sigue siendo un referente para muchísimos otros autores que ahora, que hoy en día son súper famosos, incluso tal vez más famosos que el mismo Poe, y, y gente ya más contemporánea, ¿no? El mismo Stephen King siempre ha dicho que Poe también es como de sus autores favoritos. Entonces, esta parte de Verne de ser más humilde y decirnos, yo también amo a Poe, lo mismo que Lovecraft, o sea, el mismísimo Lovecraft también habla sobre Poe en sus libros, te deja como esa pauta de decir, wow, o sea, aquí se veía quién era como ¿no? Como el top de todos ellos y que uno dice, es como en la música, ¿no? Que todo el mundo te dice que los Beatles, ¿no? Y que de ahí todo el mundo se desenfrenó con el rock y con otros géneros, pues más o menos Poe es esto para la literatura, tanto la novela como el terror, como no tanto lo cósmico, pero aquí en este de Pym más o menos como que se metió un poquito en lo cósmico, que después Lovecraft ya lo siguió, ¿no? Entonces, eso es lo que más yo resalto de este libro, más allá de que si también nos mareó un poco, no, de que si eran muchos números, siento que es la importancia que tuvo de retomar a Poe y de recordarnos quién fue Poe y quién es Verne, ¿no? O sea, porque logró hacer una secuela de ese libro y hasta a veces, digamos, mejorarla. Entonces, imagínense, o sea, estos dos monstruos juntos en dos textos, o sea, para mí se me hizo genial. Y ya, Carito, te dejo hablar ahora sí.
Me emocioné. Estás muteada. Bueno, que comparto lo que dijeron al principio, que me pareció como que medio tedioso al principio, que no terminaba más, que no empezaba. No soy muy de las embarcaciones tampoco, o sea, soy más de leer que no sea así de aventura, sino más de terror, más policíaca y demás cosas, pero me atrapó al principio. Pero lo que más me gustó fue cuando llegaron al Eisenberg, que empezaron a fabricar cuevas, y digo, qué impresionante el poder de sobrevivir, de cómo de sobrevivir, ¿no? Pero había una parte ficticia donde como que no llama mucho, o sea, como que no me cerró bien en el sentido de estaban agotadísimos y tenían que transportar todas las la comida, todo eso, como que era mucho trabajo, y además tenían que ver si podían llegar al más allá, por ahí buscando la tierra, digamos que tampoco como que no estaba, o sea, ellos pensaban que se iban a morir ahí, o sea, como que ese el, ¿cómo te digo? El poder de sobrevivir en ese momento, digo. Bueno, eso sí, como que me pareció muy... Y cómo es... Y aparte del tema del capitán Gui, Gui, ¿no? O Gui. Es como que siempre tiene que estar alguien dándole para que él pueda decidir qué va a hacer, porque como que está en constante duda. Eso es lo que a mí me pareció también. Pero bueno, me gustó al final de todo, me gustó. Al principio como que sí lo leía y como que digo, bueno, no avanza, pero igual es mi primer libro de Verne, así que no sé cómo serían los otros libros, pero este es el primero, el mío, digamos. Pero sí, me gustó el último, así que bueno, eso lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. De verdad es que hay veces que hay, porque creo que este libro yo no lo conocía de Verne. He escuchado muchísimos libros más. Yo lo conocí a partir de que leímos el de Poe, que fue que nos dijeron en el grupo que había como una trilogía. Yo no conocía este libro de Verne y se me hizo sumamente interesante que sean como esas joyitas escondidas que de repente uno no sabe que andan ahí perdidas, ¿no? Y mucho menos sabía que era la continuación del de Poe. Y como les digo al principio, yo creí que sí estaba relacionado, pero no que directamente era una secuela. Entonces, varias cosas me sorprendieron y pues eso, de que siempre para mí Julio Verne va a ser uno de los mejores escritores que existen y, y pues el que nos llevó, yo tampoco, igual que Eri, yo tampoco soy mucho de leer fantasía. A Verne yo lo considero más bien como de aventuras, más que como un mundo fantástico. Yo tampoco he leído todos los de Harry Potter, ni Narnia, o sea, nada de ese estilo. Porque no, porque a mí en lo particular no me gusta. Como no los leí cuando era más joven, siento que ya no los voy a disfrutar igual, aunque Harry Potter sí lo quiero leer, sí quiero aventarme todos los libros. Pero no soy mucho de fantasía porque mi cabeza siempre me pide sangre, sangre y a quién más van a matar y soy mucho como de fantasmas y esas cosas, ¿no? Pero
pero por eso me es muy agradable como encontrarme este tipo de libros en los que generalmente no me adentro demasiado, aunque los de Verne sí, porque sí me gustan, pero los marítimos sí a veces les saco la vueltita con mi canoa porque me abruman. Pero, pero es muy bonito encontrar eso, ¿no? Y decir, wow, a lo mejor le doy oportunidad a otros, como ese que tú leíste de la Isla del Tesoro, yo nunca lo he leído. El de Moby Dick tampoco lo he leído porque siento que también me va a arrastrar por las mismas olas es como de muchas ganas, ¿no? Leer esos libros, a mi parecer, ¿no? Hay otros libros de aventuras de Verne que me gustan más, como la del viaje en el globo y todo eso, o el del viaje alrededor de la luna, etcétera, que son como otros parajes y así, ¿no? Los del mar un poco me enferman, me marean. Pero está interesante, entonces igual pues ir descubriendo otros títulos y ya cuando Hazel haga otra vez los de Harry Potter, prometo meterme, porque sí los quiero leer, de verdad tengo la intención de leerlos, solo que pues ya, o sea, también en la falta de tiempo y todo, pero sí quiero leerlos, porque sí siento que es una saga muy importante. Stephanie, te escucho. Mientras tanto, traigo mis audífonos, voy rápido por mi Kindle para la foto, pero te escucho. Ah, sí, aunque también aquí voy pensando que este libro me hizo pensar qué maestría la de Bram Stoker en Drácula, en la parte en donde narra el viaje que hace en barco Drácula, ¿no? Y no digo más para las personas que no lo han leído, porque de verdad que sí es una parte con mucho terror, ¿no? Pues a mí me dio esa sensación y era, pues se desarrollaba en un barco en alta mar y tal. De hecho, hay una antología que se llama, bueno, son relatos de fantasmas en barcos, ¿no? Y sí la tengo aquí entre ceja y ceja porque Drácula me dio esa gana, ¿no? De leer ese tipo de terror en alta mar. Cosa que no vemos en esta obra porque se enfocan en otras cosas, ¿no? Pero entonces sí me hizo pensar que pues es un reto, ¿no? Generar terror en ese contexto pues, en alta mar, ¿no? Pero si te pones a analizar, no es tan complicado porque alta mar tiene todos esos elementos, pues de lo desconocido, tiene el lugar encerrado, los personajes no pueden irse, ¿no? Están ahí sometidos a lo que les pase, ¿no? Pero pues bueno, vemos que según el género pues cambia la sensación que te proporciona ese escenario, ¿no? Entonces sí, reflexiones, ¿no? A las que lleva este tipo pues, de lecturas. También les comentaba yo en el grupo que hay un libro que se llama El Terror, creo que es de Dan Simmons, y ese libro yo lo tengo, o sea, una vez lo adquirí, de hecho era de segunda mano, pero está de este tamaño y es pasta dura, así súper bonito el libro, pero porque alguna vez vi que había, creo que es una serie sobre eso, y es eso, es terror en alta mar, o sea, eso sí es como terror, y como a mí me gusta el terror, siempre he querido leer ese libro, que ahí lo tengo, pero no me he animado a leerlo porque siempre ese tema como que me da un poco de flojera a veces, pero por ahí me dijo, creo que Patty se llama, que está muy bueno, entonces Stephanie, ahí anótalo por si quieres terror en alta mar. Ese libro que se llama El Terror está muy bueno. Yo también he leído muy buenas críticas de él y tal vez en algún momento lo ponga, nada más que es muy, muy extenso, entonces, pues obviamente nos tomaría más tiempo, pero está interesante. Igual también te digo, es como conocer otros autores, ¿no? Que realmente han estado perdidos ahí, pero pues retomarles y darles un chance. Hazel, Ya, perdón. Bueno, es imperdonable no haber leído Narnia, debo decirte. Digo, no porque sea pésimo, o sea, no porque sea como tan esencial, pero sí te lleva, ¿no? A fantasía.
Bueno, para los que no saben, yo tengo un grupo de fantasía. Entonces leemos fantasía y ciencia ficción. Debo decir que la ciencia ficción no es lo mío, es lo de mi esposo, pero ya lo he ido entendiendo un poquito más. De ahí que vengo con el comentario de que Verne, sí es aventura, creo yo, pero sí tiene su tono bien fantástico, ¿no? Porque a final de cuentas, pues él pues no iba para allá, todo se lo inventaba. De ahí que sea el rey de la fantasía, bueno, o el iniciador, digamos, de eso, ¿no? Así como Poe del terror. Entonces, a lo que iba primero era a decir que me parece también importante lo que estabas diciendo en relación a la humildad de Verne al escribir de Poe, porque como al principio comentaba, no se llevaban tanto tiempo, o sea, realmente no era como que pasaron 100 años y yo lo leí después, o 50 años, o sea, realmente no se llevaban tantos años de edad. Y creo yo que en cuanto a obras, según tengo entendido, son como más las de Verne. Entonces, creo que esta humildad que te muestra le hace falta a muchos de ahora, ¿no? Que ya porque tuvieron una superventa ya es lo máximo y no los puedes criticar. Y además todo cae en el mismo rubro, ¿no? O sea, caen en lo mismo y en lo mismo. Y a final de cuentas creo que para que hayan leído a Verne y este sea su primero, de verdad, si se dan la oportunidad de tomar el que sea, el que encuentren, léanlo, es diferente. O sea, digo, tiene su estilo, pero te cuenta muchas cosas y así como te puede contar una vuelta al mundo, te puede llevar a donde tú quieras y es impresionante su imaginación. Y qué bien lo plantea y qué bien te lleva a viajar por estos mundos que para él eran fantásticos, porque pues no existía, ¿no? O sea, viajar a la luna pues era inconcebible. Viajar al fondo de la Tierra, lo mismo, ¿no? Entonces creo que darnos esa oportunidad es bien interesante. Yo me he dado esas oportunidades y también lo recomiendo, ya eso iba, de a veces abrirte y salirte de tu zona de confort y darte el chance de leer otro tipo de autores, otro tipo de lugares, porque de pronto te das cuenta que sus más grandes, no sé, a los que admiraban y que tú también admiras, a ellos los toman en cuenta y te llevan por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si voy a programar Harry Potter pronto, porque ya tuvimos nuestro año de básicos, entonces leímos a Tolkien, a Lewis, a Sanderson, entonces estamos en esas, ya ves que estamos con Blackwater y todo el mundo se super unió a Blackwater, que no creo, yo lo sentía más fantástico y me parece que es como una mezcla de varios géneros, no precisamente fantasía, también me parece un poco de misterio y detectives y de todo, ¿no? Pero bueno, creo que sí es bien importante y es interesante cuando conforme los otros lectores te van recomendando libros que ya leyeron y vas haciendo tu lista súper grande, pero que tienen relación, ¿no? Porque a veces, como les decía, hay tantos de Verne que no sabes por cuál, ¿no? Irte. Y si ya te recomiendan uno, dices, bueno, pues me voy por ahí, o está bien por acá, o no me gusta lo marítimo, no tomes ¿no? Por ejemplo, creo que, no me acuerdo quién dijo de Moby Dick. Yo intenté leer Moby Dick. Moby Dick es más de cetáceos que de, bueno, sí es muy de barcos, pero es muy de ballenas, pero no es tanta aventura. A mí se me hizo muy pesado. De hecho, lo dejé, lo dejé ahí parado un tiempo. Dije que es de esas listas que te ponen interminables de los 100 libros que debes de leer, pues siempre está Moby Dick y yo nunca lo leo, ¿no? Es así como de, ay, tengo ese pendiente en la vida, no me puedo morir sin haberlo terminado. Pero bueno, creo que sí es interesante hacerlo y te vas uniendo, ¿no? Entre libros y entre grupos. Y bueno, yo a mí lo que se me hace interesante es que de pronto entre los grupos nos vamos como cruzando con historias y como que nos enriquecemos un montón. Gracias, ya. Sí, de hecho, debo decir que Hazel y ese grupo es el culpable de que me aventara la saga de Blackwater en un mes, creo.